Buenas tardes, desde Buenos Aires, Argentina. Soy la doctora Paula Carlino. Bueno, muy contenta de participar en este seminario para poder intercambiar con colegas cubanos, cubanas y de otras regiones de Latinoamérica. Bueno, voy a proyectar, yo voy a presentar, eh, uy, sí, el tema de mi presentación tiene que ver con lo que hacemos en el grupo que dirijo, el grupo Gisiolem, ahí ustedes ven el logo, que es sobre investigar la enseñanza con y de la lectura y escritura a través del currículum. Y en esta presentación, bueno, acá pueden ver a integrantes del Gisiolem y también pueden ver que tenemos un Facebook, Twitter, además de un sitio de internet. Si ustedes googlean Gisiolem van a llegar. Y Gisiolem es en realidad la abreviatura, el acrónimo de un nombre largo, bueno, que lo pueden ver allí, que, bueno, nos ocupamos de la lectura y la escritura en todas las materias. No la lectura y escritura como fines en sí mismos, sino al servicio de enseñar y aprender, bueno, historia, geografía, ciencia política, métodos numéricos, etc. Voy a contar que el objetivo de esta presentación es doble. Por un lado, tiene dos partes. En la primera parte voy a hablar de qué estudiamos en nuestro equipo, cuál es nuestro objeto de estudio y por lo tanto qué programa de investigaciones hemos desarrollado. Y en este sentido, espero que mi presentación ayude a pensar cómo producir conocimiento en un campo que nosotros llamamos el campo de los estudios sobre alfabetización académica. La segunda parte de mi presentación tiene que ver con cómo funcionamos en nuestro equipo, en tanto equipo que además de ser un equipo de investigación, es un equipo de formación de investigadores, es un equipo en donde colegas que hoy ya están formados se han ido acercando para hacer sus tesis. Esta segunda parte, y así como la primera, no tienen solamente un objetivo descriptivo, sino que también tienen un objetivo argumentativo. Y yo voy a tratar de ver si puedo, con lo que describa, caracterice y cuente, aportar a pensar la pedagogía de la formación de posgrado en las ciencias sociales. Entonces, la columna izquierda y derecha indican las dos partes y los dos objetivos de esta presentación. La primera parte, justamente, tiene que ver con poder pensar qué y cómo, o sea, de qué manera y enfocando qué, investigar para que los resultados de la investigación puedan ser un conocimiento que sirva para mejorar la enseñanza de los docentes a través del currículum, o sea, en todas las asignaturas, que enseñan su asignatura y suelen pedir leer y escribir a los alumnos. En la segunda parte, lo que nos preguntamos en esta presentación es de qué manera organizar lo que en la Argentina se llama la supervisión de tesis, o sea, la dirección de tesis en las ciencias sociales para evitar que esas tesis o bien no se concluyan nunca, o bien solo sirvan para que el tesista logre una certificación, diríamos, personal, pero no aporten conocimiento, que a veces ocurre que las tesis quedan en los estantes de quienes las hicieron y no dan origen a publicaciones, y si lo dan origen, esas publicaciones nacen y mueren sin pena ni gloria. El plan de mi presentación, nuevamente en las dos columnas, la primera y la segunda parte, es atañe a poder pensar, bueno, ¿cuál es el problema práctico que dio origen a los estudios del Gisiolem? Y bueno, todo lo que dice la columna 1. Y por otro lado, ¿cómo funcionamos en nuestras reuniones grupales? Y ese va a ser el objeto de esta presentación. Como ya les dije, queremos aportar a pensar
cómo conviene planificar las investigaciones sobre alfabetización académica y cómo conviene planificar la formación de posgrado de quienes hacen sus tesis en las ciencias sociales. Bueno, vamos a la primera parte. ¿Cuál es el problema práctico que dio origen a nuestras investigaciones que nacieron hace más de 20 años? Partimos de que para aprender una asignatura, una materia, cualquiera, ya les dije, biología, historia, etcétera, los estudiantes necesitan leer y escribir. No les alcanza con escuchar buenas explicaciones de profesores, porque aprender implica realizar un trabajo intelectual en el cual la información que uno recibe, para poder ser apropiada, para que yo me pueda convertirla en conocimiento, esa información que viene de afuera, necesito desarmarla y rearmarla en mis propios términos. Porque si no, esa información la tengo un día y después del examen se me olvidó. En ese proceso, en ese trabajo intelectual, la escritura puede ayudar precisamente a apropiarse a desarmar y rearmar en los propios términos esa información. Y lo mismo la lectura. Y la lectura a la vez es necesaria porque los alumnos, después de que egresen, van a seguir necesitando aprender y van a tener que recurrir a la lectura. Ahora bien, los profesores de las distintas asignaturas, lo que llamamos profesores disciplinares, piden, solicitan a sus alumnos que lean y escriban, pero no se ocupan de enseñar cómo hacerlo, porque suponen, y esto lo hemos indagado, que los alumnos ya saben cómo leer y escribir cuando llegan a la universidad e incluso en el nivel secundario. Y además suponen que hay una única manera de leer y escribir y que se aprende cuando uno está en primer grado, al inicio de la escolaridad. Pero además tampoco los profesores de historia, de ciencia política, no sé, de química, tampoco se ocupan de enseñar a leer y escribir porque solos no sabrían cómo poder ocuparse de la lectura y la escritura, porque no fueron formados para eso. Este es nuestro problema de partida. Hace más de 20 años este problema existía, pero ¿cuáles eran las investigaciones que encontramos cuando hicimos nuestras primeras revisiones bibliográficas? Investigaciones que se denominaban investigaciones diagnósticas, en las que se analizaban, por ejemplo, textos escritos de los alumnos de la universidad y se diagnosticaban o se listaban todas sus dificultades. Desde nuestro punto de vista, hace eso, desde el año 97, podemos decir, en nuestros orígenes, o sea, ya 25 años, estos estudios diagnósticos son limitados. Por un lado, porque se reiteran. En distintas investigaciones empiezan a constatar similares errores, pero además, porque poner el foco únicamente en lo que hacen los alumnos y en sus incompetencias, en realidad no nos termina de resultar útil para saber cómo cambiar la situación, para incidir, para saber cómo justamente ayudarles a, diríamos, aprender lo que no saben hacer. Entonces, decidimos que nuestras investigaciones no iban a seguirse centrando en lo que los alumnos no saben hacer, sino que nos empezó a interesar entender por qué se da ese desencuentro entre lo que los profesores esperamos que los alumnos hagan y lo que ellos pueden hacer. Y más aún, nos empezó justamente a interesar, investigar de qué manera la enseñanza secundaria, universitaria, etcétera, puede ayudar a que los alumnos comprendan lo que leen y pongan sus ideas por escrito de la manera, no de cualquier manera, sino de la manera que se requiere en las distintas asignaturas. Y entonces esto significa que nuestro equipo nace de una problemática
según describí, pero cambia el foco de la investigación que cree que se necesita realizar y deja de enfocarla solamente en lo que los alumnos hacen y en su déficit, por decirlo así. Y entonces esto es diríamos, un rasgo distintivo de la investigación del Gisiolem, que se aparta de la investigación más frecuente en torno a temas o problemas similares. Fíjense que entonces el Gisiolem empieza a enfocar no solo a los alumnos, sino a los docentes y a las instituciones, y que las instituciones ponen condiciones institucionales, y a las prácticas de enseñanza, y no solo a los resultados de aprendizaje. El foco de nuestra investigación es qué se hace en las distintas cátedras, en las distintas asignaturas, con la lectura y la escritura que se solicita que realicen los alumnos. Nuestras preguntas de investigación tienen que ver con de qué manera escribir, leer y dialogar sobre lo leído y lo escrito en los distintos espacios curriculares, en las distintas materias, en educación superior y secundaria, de qué manera ocurren estas prácticas de lectura y escritura y qué condiciones existen que contribuyen a que estas prácticas ayuden a aprender lo que las distintas disciplinas tienen para enseñar, porque la lectura y la escritura en las disciplinas están al servicio de comprender, de apropiarse, de aprender los temas que plantea estudiar esa disciplina. Pero a la vez, a lo largo de la formación superior, que es donde iniciamos nuestros estudios, después los extendimos a otros niveles educativos, a la vez de que sirvan la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje de los contenidos de filosofía, matemática, química, a la vez de la educación superior, los profesionales tienen que salir formados leyendo y escribiendo, cómo se lo hace en cada ámbito especializado. Entonces, nuestros estudios, las investigaciones del Gisiolem, pretenden aportar al debate que en Latinoamérica ha caracterizado, diríamos, tiene lugar justamente a partir, podríamos decir, del año 2000, acerca de dónde, cuándo, a cargo de quién, de qué manera y con qué finalidad se incluyen la lectura y la escritura en los distintos espacios curriculares, y quién es responsable y en qué momento, cuándo, dónde, etcétera, de enseñar justamente a leer y escribir, y este es el debate en el que queremos participar. Entonces, fíjense, voy a ahora presentar distintas líneas de nuestro programa de investigación, que justamente nace centrado en la lectura y la escritura en la universidad, pero progresivamente va incluyendo el nivel de posgrado, el nivel de estudios secundarios y lo que en la Argentina se llama las instituciones de formación docente. Entonces tenemos una primera línea, y yo no voy a poder extenderme aquí con todo, sino que los voy a dejar meramente mencionado y voy a ilustrar alguna. Pero en el escrito que justamente presentamos está detallado esto. Entonces tenemos, por decir así, una línea en donde empezamos como se hacía en ese momento, analizando escritos de los alumnos, y ahí fue que nos dimos cuenta que esa investigación no iba a contribuir a repensar las formas de enseñanza. Hicimos un estudio documental comparado para ver cómo otras universidades del mundo se ocupaban de la lectura y la escritura. Iniciamos en simultáneo lo que llamamos investigación-acción, o sea, en nuestras propias asignaturas, donde nosotros éramos docentes, empezamos a ensayar y a probar y a poner en funcionamiento diversas situaciones de lectura y escritura, en mi caso, para ayudar a aprender la asignatura Teorías del Aprendizaje, que estaba a mi cargo. Hicimos también entrevistas a profesores y alumnos universitarios de distintas carreras para ver sus puntos de vista. Hicimos una encuesta nacional de
destinada a profesores de distintos institutos de formación docente. Esta es una muestra representativa, probabilística, que enseñan distintas carreras para ver qué ocurría con la lectura y la escritura en sus espacios curriculares. Y en determinado momento a nuestro grupo ingresan becarios que nos llaman la atención. Una de ellas es Carolina Roni, que justamente también con quien presenta en este seminario una ponencia junto a la que soy coautora, y ella nos llama la atención que si queremos entender para poder incidir en la enseñanza, nuestros métodos, que hasta el momento son los que acabo de describir, son limitados y que tenemos que recurrir a la observación de clases, que con entrevistas, que con encuestas, diríamos, estamos dando vueltas sobre los sentidos o los puntos de vista, las perspectivas de los actores, pero la enseñanza también requiere fundamentalmente ser observada. Y entonces iniciamos una serie de estudios que llamamos de observación de clases naturalista, en donde sin intervenir fuimos a ver qué ocurría. Progresivamente nos dimos cuenta que necesitábamos no solo ver qué ocurría espontáneamente en las clases, sino que con el conocimiento logrado en los estudios previos, podíamos intentar intervenir en clases de biología, de otras asignaturas, de ingeniería, para que la lectura y la escritura en esos espacios curriculares fuera distinta a como suele serlo habitualmente y como justamente aparece descrito en la ponencia que presentamos junto con Carolina Roni. Entonces llamamos estos estudios de intervencionistas colaborativos que trabajamos junto con docentes. Una línea emparentada con esta es la que llevamos a cabo junto con Guillermo Cordero, con quien también estamos presentando una ponencia en este mismo seminario, y que trata de un estudio longitudinal en donde Guillermo justamente trabajó junto con un profesor de ingeniería para integrar lectura y escritura en su materia, y observó a lo largo del tiempo qué es lo que ocurría con sucesivas implementaciones de la secuencia didáctica diseñada. Y hay otra línea reciente con una publicación en prensa en donde también realicé un estudio longitudinal en posgrado relativa a cómo los alumnos van aprendiendo a escribir en un nuevo género muy desafiante, muy desconocido, que tiene que ver con cómo aprenden a escribir un proyecto de tesis, un proyecto de investigación. Esto está detallado en el artículo que presentamos. Yo tenía ganas de dar algunos ejemplos. Este es un ejemplo de la línea 4 de entrevistas a alumnos. Esta es una entrevista a un alumno del primer año de la universidad, de Ciencias Sociales, en donde describe que tuvo que escribir, que se le pidió escribir un trabajo muy complicado, muy difícil, y le preguntamos, ¿le pediste ayuda a alguien para hacer ese trabajo? Y el alumno dice, sí, a una amiga de mi mamá, que es profesora de lingüística. Me explicó lo que tenía que hacer, me dio como una guía. Entonces después le preguntamos, ¿y por qué no le preguntaste a la profesora del curso, la que te dio el trabajo para hacer? Fíjense lo que responde este alumno. No me iba a decir lo que tengo que hacer, me iba a decir piensen. Les traigo este ejemplo extractado de muchas entrevistas que hicimos, porque muestra la situación usual que ocurre y que yo les comentaba al principio de mi presentación, que es que los docentes de las distintas asignaturas solemos pedir a los alumnos que escriban, pero justamente pensamos que es evidente lo que estamos pidiendo, ¿no? No damos mayores explicaciones, decimos, bueno, piensen un poco, como si los alumnos supieran qué es lo que estamos pidiendo, y en realidad los alumnos después en las entrevistas cuentan que ellos padecen una gran desorientación, porque las formas de lectura y escritura que se piden en la universidad, e incluso de una cátedra a otra, son muy distintas de las formas de lectura y escritura que ellos ejercieron
en la escuela secundaria. Bueno, esto es solo un ejemplo. Quiero simplemente mencionar, porque no me va a dar tiempo, un ejemplo de observación de clases naturalistas. En este caso es una investigación que está publicada en varias publicaciones, de las cuales aquí si googlean los títulos van a llegar. Esta es con la que actualmente es doctora Natalia Rosli, y yo colaboré, que tiene que ver con observación de clases en escuela secundaria en 3 asignaturas de, eh, de las ciencias sociales. Yo lo voy a pasar por alto, tenía acá material de entrevista para contarles, pero si no, no me va a dar tiempo. Y como queda esta ponencia, ustedes pueden ir a googlear las presentaciones, que sí las van a encontrar online, y mencionar que en este mismo simposio vamos a presentar con Carolina Roni, ¿sí?, un trabajo denominado Involucrar estudiantes secundarios en comprender biología molecular a través de leer, escribir y dialogar. Y este es un ejemplo de la línea 7 de observación de clases y trabajo colaborativo con los profesores. Y también vamos a presentar en este mismo seminario con Guillermo Cordero otro trabajo en coautoría que denominamos trabajo colaborativo entre un profesor de ingeniería y un profesor de escritura para potenciar el aprendizaje de métodos numéricos. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de mi presentación. Esto fue un panorama muy rapidito. En el texto escrito podrán encontrar las referencias bibliográficas precisas. Y ahora vamos a la segunda parte, que tiene que ver con cómo, además de, o sea, en la primera parte se supone que estuve dando un panorama de qué investigamos como programa de investigación. Pero el GISIONLEM, además de ser un programa de investigaciones, es un equipo que tiene también por objetivo, además de producir conocimiento a través de las investigaciones que realiza, formar investigadores. Entonces voy a contar cómo funcionamos justamente de cara a esta formación. Y voy a partir nuevamente de cuál es el problema desde el cual partimos para diseñar el dispositivo que ahora en un ratito les voy a contar. Y yo lo llamé el problema de hacer tesis sueltas en las ciencias sociales. Porque en Argentina, así como indica la bibliografía en en muchas otras regiones, las ciencias sociales se diferencian respecto de las ciencias que podríamos llamar de laboratorio, ¿sí?, de cómo se hacen las tesis. Y no solo se diferencian cómo se hacen las tesis, sino que tienen tasas de graduación menores, mayores tiempos en que demoran hacer las tesis, pero a la vez hay otros problemas que tienen que ver con que en las ciencias sociales el resultado de las investigaciones de tesis en general son escasos, o sea, aportan escasamente al avance del conocimiento, ya sea porque se publican poco, ya sea porque los temas que se encaran son temas que más interesan al que hace la tesis y sirven más para que el que hace la tesis logre una certificación individual y no tanto porque ayudan a, diríamos, llevar adelante una línea de investigación. A la vez, en las ciencias sociales, los tesistas, y nosotros tenemos una línea de investigación donde hemos entrevistado precisamente a tesistas y a directores de tesis, los tesistas dan muestras de mucha desorientación. Y voy a poner un par de ejemplos a lo largo de todo el proceso, pero yo voy a poner un par de ejemplos. Por un lado, para un tesista es muy difícil, siendo desconocedor, ¿no? Cuando uno hace una tesis recién está empezando, entonces no conoce lo que se discute en un campo de estudios. Por lo tanto, formular un problema de investigación que no solo le interese al tesista, sino que a la vez pueda ser relevante, pueda intervenir en eso que se está debatiendo, discutiendo en un campo de estudios, para un tesista que recién empieza, esto es realmente muy difícil. Si no cuenta con un director o un equipo de investigación que justamente de alguna manera proponga ese problema de investigación relevante, y escasamente va a poder lograrlo el tesista trabajando aisladamente.
los tesistas no conocen cuál es la bibliografía central de un campo de estudio, no conocen cuáles son los actores principales de ese territorio de investigaciones. Y esta es una de las razones de desorientación, pero hay muchas otras. En las ciencias sociales, las dificultades que se van sumando unas a otras llevan a una gran dilación. Los tesistas van postergando la realización de la tesis, porque justamente la desorientación es cada vez mayor. Y esto trae un gran descorazonamiento. Y por eso muchas tesis quedan por el camino. Porque ese descorazonamiento en algún momento se vuelve, bueno, muy difícil de sobrellevar. Y hay otro problema más que aparece, que hemos detectado en los que hacen las tesis sueltas, que es esta situación, el que inicia un posgrado, en general en Argentina, ha sido un estudiante universitario exitoso, que incluso se anima a continuar en un posgrado. Y en general, ese estudiante exitoso ya es un profesional también con cierta solvencia. En cambio, la condición de tesista, de hacer su tesis suelta, lo vuelve a convertir en un estudiante de alguna manera incapacitado. O sea, de ser un profesional solvente, vuelve a la condición de que aún no es capaz. Y eso es muy duro de sobrellevar. Fíjense que esta situación de las tesis sueltas también tiene que ver como, por lo menos en Argentina, pero también en la bibliografía aparece esto, en Australia, en otros lugares de Latinoamérica. La tesis está bastante desinstitucionalizada, es como que queda a cargo del tesista y se le plantea de alguna manera establecer una relación bastante privada, o sea, con el director de tesis. No es algo que los posgrados se ocupen de regular la dirección de tesis. Esto lleva, y esta situación también revela como cierto aislamiento, ¿no? Hacer la tesis suelta desde la casa, en interacciones solamente con el director. Y fíjense que acá aparece una especie de oxímoron, ¿no? O sea, de contradicción. Hay una supuesta socialización académica, como debería ser la formación en un posgrado, pero que en realidad está muy despoblada, con lo cual la pregunta es, ¿hay socialización en este territorio tan desierto de escasas interacciones solamente restringidas a la interacción entre tesista y director de tesis? En cambio, yo les decía que en las ciencias sociales las tesis se realizan de modo diferente a cómo se hacen las tesis en un laboratorio, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Y fíjense, en un laboratorio suele haber varios integrantes de un grupo de investigación trabajando en temas vinculados, que además comparten un equipamiento tecnológico que, como es tan caro, justamente necesita para ser amortizado que se realicen muchas investigaciones con ese equipamiento, investigaciones que reúnen y son el centro de interacción de ese grupo de investigación. Entonces, aparecen intercambios múltiples, porque los intercambios no son solo entre el que está haciendo su tesis y su director, sino entre el que está haciendo su tesis, que ingresó, está en el primer año de la tesis, con el que está haciendo su tesis en el segundo o tercer año, y con el que acaba de terminar su tesis y está haciendo investigación como investigador postdoctoral en ese mismo equipo, con temas vinculados. Por lo tanto, en los laboratorios, estos intercambios múltiples implican lo que unos investigadores ingleses denominan, existe una masa crítica, ¿sí? O sea, no hay ese territorio despoblado, y que hay lo que ellos llaman una continuidad pedagógica, en tanto los intercambios, en tanto se aprende no solo del director de tesis, sino justamente del que empezó la tesis un año antes que yo, el que la empezó 2 años antes que yo, el que ya la terminó y sabe que el proceso es sinuoso, pero al final se llega. Y esto permite observar justamente
el proceso de otros, el proceso, ver que al otro que le cuesta, finalmente, el otro me cuenta que finalmente pasó por el mismo lugar descorazonador que en el que estoy yo hoy, pero que finalmente terminó llegando. Y entonces el equipo funciona, el hacer la tesis en un laboratorio, en un grupo, como un amortiguador de todos esos sentimientos de inadecuación, de que no voy a poder, de que me cuesta, de que no sé, de desorientación. A la vez ocurre en un laboratorio que el que está haciendo su tesis no solo recibe de alguien que sabe más que uno, o sea, del director, como es en las ciencias sociales, que es la única interacción que suele existir, sino que también el tesista recupera algo de su capacidad como profesional, porque también empieza a aportar a los otros. ¿A quién aporta? Y bueno, el que está en el segundo año de la tesis aporta al del primero. El que acaba de, no sé, de atravesar, ya recogió todos los datos y ya los analizó y está enviando trabajos a publicar, aporta justamente a los que empezaron después que él, pero todavía está haciendo su tesis, con lo cual ser tesista no es ser un completo ignorante o un completo incapaz y alguien que solo necesita recibir, sino alguien que también puede aportar a otros conocimientos. Los laboratorios, este proceso se sustenta con publicaciones a lo largo del camino. Y entonces no hay que esperar a terminar la tesis que tarda tantos años en ver algún logro, porque la publicación en coautoría por el camino justamente va dando sensaciones de logro intermediarias, intermedias, aunque todavía falten años para concluir la tesis. En esas coautorías también se aprende justamente a escribir, se aprende a trabajar con otros, etc. Bueno, fíjense, en los laboratorios ocurre lo opuesto que decíamos que ocurre en las ciencias sociales cuando se hacen las tesis sueltas. Ocurre lo que un autor, Vicentinto, denomina integración académica, que es un factor precisamente que él estudia para la finalización de las tesis doctorales. Nuestro equipo, el Gisiolem, partiendo de esta situación, y justamente teniendo que dirigir tesis, en mi caso, en las ciencias sociales, quise evitar que sean tesis sueltas, que se dé la situación tan, bueno, tan difícil, desafiante, incluso negativa de las tesis sueltas, y de alguna manera aprovechar la experiencia de lo que ocurre en los laboratorios. Por un lado, me propuse incrementar la relevancia de las tesis, que no solo sirvan para que el autor de la tesis consiga una certificación individual, sino que pueda aportar al conocimiento. Quise sostener la labor de los tesistas para que no queden por el camino, para que no se alarguen indefinidamente los tiempos de tesis. Quise justamente que las tesis pudieran ayudar a avanzar el programa de investigación en torno a los problemas relevantes que estudiamos. Quise que se pudieran aprovechar los saberes de los distintos miembros que, aunque estuvieran empezando, tenían saberes y probablemente distintos unos de otros, y no solo necesitaban que el director les aportara. Quise que se reconocieran no solo el derecho de tener una dirección de tesis que acompañe, que ayude a lograrla, sino también que se reconocieran las responsabilidades que tienen los tesistas. Y en este caso las responsabilidades es ayudar a otros tesistas. Fíjense, un tesista necesita y tiene el derecho de que le ayuden a sacar adelante su tesis, pero también tiene la responsabilidad de colaborar con otros integrantes del equipo Gisiolem para que también saquen adelante su tesis. En este sentido, también quise potenciar el trabajo del equipo, y a la vez enriquecer mi propio trabajo como directora. ¿Cómo lo encaré? Bueno, de alguna manera tratando de recontextualizar, de adaptar, de inspirarme en lo que ocurre en los laboratorios.
Quizás esto muchos colegas también lo hacen, pero no está descrito en la bibliografía. Entonces, mi idea de poder caracterizar el trabajo que hacemos en el GISIOLEM como equipo de formación de investigadores, un poco pretende contribuir a pensar que hay alternativas en las ciencias sociales para que las tesis no sigan siendo solamente una cuestión de una tesis suelta y de una interacción entre tesis y director. Entonces las tesis las integramos en un programa de investigación en el cual los temas no son, como ocurre habitualmente en las ciencias sociales, simplemente elegidos por el tesista, sino que son negociados entre el tesista y el director de tesis, y el director de tesis ofrece temas y puede dirigir solamente los que ayuden a llevar adelante el programa de investigación que justamente necesita de muchas investigaciones para hacer un aporte relevante al conocimiento. Y especialmente, justamente propuse que las reuniones de supervisión no sean diádicas entre el tesista y su director, sino que sean multivociadas, que sean reuniones de supervisión colectiva. Y en la bibliografía también hay alguna experiencia en Noruega, de Olga Diste, sobre supervisión colectiva. En esta supervisión colectiva, todos los tesistas, y a veces algunos ya terminaron su tesis y son becarios postdoctorales, todos aportan al otro y todos reciben y todos aprenden. Cada uno desde el saber que tiene. ¿Y en qué consisten las reuniones? Consisten en revisar colectivamente avances parciales, lo que llamamos borradores escritos, ¿sí? Para recibir comentarios críticos que ayuden a seguir desarrollando y avanzando el pensamiento en torno a ese escrito. A la vez, en nuestro equipo decidimos que íbamos a publicar avances parciales y no esperar solamente al final de la tesis para intentar publicar, y que íbamos a hacerlo a través de diversas coautorías. En este sentido, entendemos que esto apunta precisamente a esa integración académica, ese factor crucial para lo que Vincent Tinto llama la persistencia doctoral. Y acá tenemos algunas imágenes, fotos de nuestras reuniones en el Instituto de Lingüística, en otro caso es en la Universidad Pedagógica Nacional. Fíjense que estamos reunidos varios, ¿sí? Compartiendo comentario a textos en curso que algunos miembros, no todos en cada reunión, presentan en nuestras reuniones quincenales. Esta revisión colectiva de borradores, ¿en qué consiste? Y de alguna manera tiene que ver con que estas escrituras, estos borradores que llamamos intermediarios, porque no son productos finales, son lo que ayudan a lograr después productos finales, sea presentaciones en congresos, sea sea publicaciones en revistas, o sea la propia tesis, funciona de alguna manera como el equipamiento tecnológico de los laboratorios, o sea, es el punto de encuentro entre los distintos miembros del equipo. ¿Y qué hacemos en estas reuniones? Y discutimos conceptos, métodos, diseños de investigación, la interpretación de los datos, si alguien ya los recogió, y también formas de cómo escribir, cómo comunicar, ya sea porque estamos ayudando a elaborar un proyecto de tesis para tratar de conseguir una beca de investigación, ya sea porque estamos escribiendo una ponencia para presentar en un congreso, un artículo, etc. ¿En qué consiste la revisión? Y consiste en un método que ayuda a depurar y a refinar nuestra producción. O sea, la producción de un tesista, de un becario postdoctoral, incluso de vez en cuando la mía como investigadora también, que publica, que tiene a veces necesidad de recibir retroalimentación con una mirada crítica de otros, nos sirve para que nuestra producción en el camino sea refinada, eh, porque esta intersubjetividad, someter a la mirada del otro, lo que hace es poner a prueba nuestra producción.
y a la vez nutre nuestro pensamiento individual, pensamiento que hemos construido con ayuda de lo escrito. Fíjense que los otros son lectores de prueba, porque en realidad lectores en los que podemos confiar, no son los lectores definitivos, pero nos ayudan a identificar potenciales objeciones a nuestro texto, lagunas, contradicciones, bueno, distintas cosas, ¿no? En estas reuniones de revisión colectiva de borradores, cada uno aprende a dar y a recibir comentarios. O sea, hacer un comentario que le sea útil al otro no es algo que se sabe desde el principio. ¿Qué le comento? ¿Sobre qué? ¿De qué manera le comento? Y a la vez tampoco resulta fácil recibir comentarios. Al principio uno a veces piensa que lo están cuestionando a uno y progresivamente lo que vamos aprendiendo es que en realidad esto no es un cuestionamiento personal, esto es de alguna manera una crítica a un texto, y que es un mecanismo justamente de perfeccionamiento de nuestro pensamiento y de nuestro texto. Esta multiplicación de perspectivas, porque no solo entonces los tesistas reciben el punto de vista de un solo lector, que es habitualmente el director, lo que hace es devolverle los distintos efectos que su texto produce en distintos lectores, porque el director de tesis es un lector, pero también los distintos miembros del equipo van formándose como lectores de textos académicos y hacen aportes interesantes. Todos aprendemos del comentario ajeno, porque aunque le comenten a un tesista su texto, en general, los problemas que aparecen en el texto del tesista, ¿sí? Son problemas que aparecen en el texto de otros tesistas o de otros investigadores, y entonces, si uno logra abstraer, de alguna manera, despojar del detalle cuál es el problema de un texto determinado, para poder pensar en un nivel un poco más abstracto, eso nos va ayudando a todos y nos sirve justamente, diríamos, como para desarrollar nuestros criterios de qué mirar en un texto cuando lo revisamos. Como directora también aprendo, porque a los tesistas que van desarrollando su experiencia en estas revisiones colectivas se les ocurren cosas muy pertinentes, muchas de ellas que yo no me había percatado. Progresivamente la idea, además, es que estos comentarios que hacen otros al texto propio puedan ir siendo internalizados y como una manera de que cada uno aprenda a revisar su texto, aunque sabemos que nunca vamos a dejar de beneficiarnos de un comentario de alguien externo. Incluso yo como investigadora, diríamos, con experiencia, me beneficio cuando alguna vez llevo también mi texto para recibir comentarios y reescribirlo antes de enviarlo a una revista, antes de convertirlo en un capítulo del libro. Bueno, finalmente para terminar, fíjense, yo les comentaba, nuestro equipo, si ustedes googlean Gisiolem, van a llegar a un sitio de internet en donde, ahora no estoy online, pero van a poder ver las publicaciones que tenemos. Esto, si hacen clic, van a acceder a la bibliografía, a cómo investigamos, van a poder ver videos de otras presentaciones, libros enteros, etc. Bien, tenemos un Facebook, tenemos un Twitter, y bueno, esto es lo que yo tenía para compartirles. Voy a dejar de compartir. Y les agradezco a todos. Espero que esta presentación, bueno, interese. Como les comenté en el texto escrito, tengo detalladas las cosas que hoy pasé rapidito en esta presentación y con muchas ganas de proseguir el intercambio con todos ustedes. Gracias desde Buenos Aires.